Bienvenidos al Half ICANN de Marbella, una prueba encuadrada dentro de las de la franquicia ICANN, una franquicia que lucha por la excelencia en el trato al triatleta, con detalles que veremos posteriormente. La prueba contó con más de 700 participantes y paralelamente se hizo otra prueba, la ICANN 62, que servía como iniciación a la larga distancia. Aquí vemos a los participantes del half en los momentos previos. La salida fue a las 8 de la mañana. En boxes todavía era a principio de noche. Y aquí tenemos a un puñado de profesionales. Hay que decir que faltó la imagen de marca de la franquicia Eneco Llanos, que fue el vencedor de la primera edición disputada el pasado año. Justo detrás de los pros, los grupos de edad, que en más de 700 se situaban a 8 metros de los profesionales. La salida se hizo desde la arena de la playa. Aquí tenemos a los profesionales. Embalados venían los grupos de edad que se lanzaban a las aguas de Puerto Banú para recorrer una distancia de 1900 metros. El mar, aunque por las tomas parece que estaba en calma, no fue así, ya que había mar de fondo, y esto propició que los tiempos se dispararan, saliendo los primeros en 30 minutos 07 segundos. Los dos primeros fueron Jon Unanue y el portugués Pedro Gómez. Si bien Jon Unanue iba primero hasta la última boya, pero él solo se desorientó y perdió los más de 2 minutos de ventaja que llevaba. Aquí tenemos el segundo grupo de Joan Monguillot, salía a 37 segundos, y esta es la primera mujer, Katia Konsach, que salía en primera posición del segmento de natación, pero era tras una mala transición cogida en boxes por Sareta Castro y Heide Gisberger, siendo Sareta Castro la primera en montarse sobre las ruedas. Aquí tenemos a Pedro Gómez, que lideró la prueba desde los primeros momentos. Su ritmo fue muy fuerte, ya que a la postre marcó el mejor parcial, aunque en los primeros instantes Joan Monguillot se le iba acercando peligrosamente, mientras que Jon Unanue perdía tiempo con respecto a la cabeza, pero mantenía la tercera posición. En chicas, en el primer tramo de llano hasta enlazar con Marbella, Heide Gisberger tomaba la cabeza, seguida muy de cerca de Katia Konsach, mientras que Sareta Castro vertía bastante tiempo en esta zona de llano. Era pasada por su novio, el modelo Cuenyas, que había salido 1 minuto 15 detrás de ella, y nos encontramos en la bajada del puerto, en la primera bajada, donde lo más destacable fue la velocidad alcanzada por Menéndez de Luarca, que recortó mucho tiempo y se acercó a 10 segundos de la tercera posición. A punto de coronar el puerto, en los 3 kilómetros finales, Sareta Castro pasa a Gisberger, que en esos momentos se encontraba tercera. Posteriormente se va a por Konsach, que a 2 kilómetros del puerto la adelanta y toma la primera posición a Sareta Castro, mientras que el resto de los grupos de edad pasa por el avituallamiento de final de puerto, un avituallamiento muy completo. Por su parte, Pedro Gómez también se avituallaba en el inicio de la segunda subida. Por detrás Joan Monguillot, que le había dado caza en la bajada, pero justo al cazarle se había caído, seguía ocupando la segunda posición, mientras que Jon Unanue en tercera posición pasaba ya a más de 2 minutos. Por su parte, Luarca, que prácticamente había cazado a Unanue, pero tuvo un problema en la rueda, aquí la vemos pinchada, tuvo que subir el puerto y bajar 3 kilómetros con la rueda pinchada, eso le relegó mucho tiempo, mientras que el resto de los grupos de edad disfrutaba de una bajada en la que se podían alcanzar los 90 km por hora sin dar pedales. Y aquí tenemos en la segunda vuelta Sareta Castro, que mantenía la primera posición en mujeres, mientras que la escocesa Harrison se situaba segunda a 1 minuto detrás de Sareta, y Konsach mantenía la tercera posición. Pedro Gómez entra primero en la T2 con una ventaja considerable, por eso se toma la transición de forma calmada. A 4 minutos 40 entra Monguillot en segunda posición, mientras que Jon Unanue perdía ya 8 minutos 30 y entraba en tercera posición. A más de 11 minutos llegaría un grupito con Luarca, Ortega, Salvador y Ulrich Konsach, mientras que Sareta Castro era la primera de las mujeres en entrar en la zona de boxes, en la segunda transición, justo cuando empezaba a correr, entraba en la carpa de boxes Harrison, que perdía 1 minuto en esos momentos, mientras que a 2 minutos entraba Katia Konsach.
Pedro Gómez desde los primeros momentos tenía que ir pasando gente de la distancia 62. Al paso por el kilómetro 10 de la primera vuelta, Monguillot había recuperado más de 2 minutos de ventaja, mientras que John Unanue venía marcando el mejor parcial, finalmente un tiempo de 1:14:43, y conservaba perfectamente la tercera posición. Luarca y Ortega en esos momentos, kilómetro 8, pasaban en cuarta y quinta posición, mientras que el resto de participantes ya se mezclaban los de la distancia 62 con la distancia half. Katia Konchak tomaba la cabeza en el kilómetro 8, iba marcando el mejor tiempo de las participantes. Saleta Castro al paso por el kilómetro 10 conservaba la segunda posición a más de un minuto, mientras que esta mujer, Harrison, conservaba la tercera plaza pero perdía más de 2 minutos. El resto de los participantes en las zonas de avituallamientos, hay que decir que desde Hawái no hemos visto ningún triatlón con semejantes avituallamientos súper completos, entre ellos avituallamientos ambulantes como estos en los que voluntarios iban repartiendo geles y barritas. Y aquí tenemos la entrada del vencedor, Pedro Gómez, con un tiempo de 4 horas 17:36, un triunfo cómodo al final para él. Pese a que Joan Monguillot le recortó, entró a 1 minuto 16 y John Unanue en tercera posición a 2:30. En cuarta posición entraba el alemán Ulrich Konchak, el marido de la vencedora, y el sprint final para la quinta plaza entre Ortega y Menéndez de Luarca. Otros participantes entraban desmayados. Aquí vemos estas escalofriantes escenas de Alcaide echando espuma por la boca, mientras que Katia Konchak se impuso finalmente entrando con sus 2 hijos. Segunda posición para Saleta Castro, que llegó a 2 minutos, mientras que la tercera posición fue para la escocesa Eleanor Harrison, que entraba a 4:39.